Hola, estás en Emilius VGS. En el mundo de la creación de efectos en redes sociales, existen dos grandes plataformas, SparkArt para Instagram y Lens Studio para Snapchat. Muchos desarrolladores trabajan solo con una y dejan de lado la otra alternativa porque creen que la curva de aprendizaje es muy elevada. Por eso, en este video, te explicaré el proceso de trabajo de efectos relacionados al rostro para demostrarte que no es tan difícil como parece. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Comencemos con SparkArt. Para crear efectos, se necesita primero tener seteado el tracker. En este caso, será el Face Tracker. Imagínate que queremos agregar un objeto 3D como un cubo por encima del rostro. Para eso, llamamos desde la librería al mencionado archivo y lo posicionamos. Nada del otro mundo. ¿Y cómo se hace esto en Lens Studio? Aquí directamente se busca los efectos del rostro. Yo suelo usar el Head Binding. Este permite agregar objetos 3D sin problemas y sobre todo incluye un Face Occluder para procesos adicionales. Luego llamamos a un objeto 3D llamado Box y lo agregamos dentro de la jerarquía. Por supuesto, lo vamos a posicionar encima del rostro. Probemos los ejemplos de ambas plataformas. Los resultados son similares. En el caso de Lens Studio no existe un Face Tracker como tal, sino bastantes elementos de efectos para el rostro. Ahora a nuestros ejemplos les agregaremos un retoque facial. En SparkArt necesitamos crear un Face Mesh. Para luego agregarle un material. A este se le agrega un shader type llamado Retouching. Ahora, si queremos cambiar el color de los ojos, necesitamos ir a la librería nuevamente, buscar la opción Blocks y elige Eye Color. Luego lo incorporaremos dentro de la escena. Acá podemos hacer los ajustes para los ojos. Puedes hacer la modificación que desees. Para Lens Studio necesitamos llamar a un Face Retouch. Este efecto no solo interactúa con la piel, sino también tiene la propiedad de hacer que los dientes sean más blancos, así como los ojos, y generar otro tipo de efectos. Ahora, para cambiar el color de los ojos, utilizamos un efecto llamado Eye Color. Aquí hacemos las modificaciones respectivas. ¡Vamos a probarlos! Se ven muy similares. ¿Quieres ver cómo sería agregar Hair Segmentation? Lens Studio fue la primera plataforma en agregar esta función. Para unir nuestro trabajo con plantillas como Hair Color, lo que podemos hacer es seleccionar todos los efectos del rostro que hemos creado y los exportaremos como objetos. Ahora busquemos la plantilla Hair Color. Importamos nuestros efectos anteriores. Haremos ciertos ajustes, sobre todo para comprender cómo aplicaremos las capas y el orden del renderizado. La distribución sería así. Estas son las capas que utilizaremos. Aparte del Default y el Orthographic, debemos seleccionar la capa Hair. Este sería el orden del render. Puedes mover las cámaras, aunque no es siempre necesario. En cambio, en SparkArt debemos cambiar el Video Preview.
En cámara crearemos el Hair Segmentation. Removemos Facebook. Ahora en Face Tracker vamos a crear un rectángulo. Esta tiene que cubrir toda la pantalla. Luego le crearemos un material. Para la textura de dicho rectángulo necesitamos el Camera Texture. Lo habilitamos rápidamente. Y luego lo conectamos. En Alpha agregamos el Hair Segmentation. Listo, ahora sí, cambiaremos el color del cabello. Inmediatamente probemos los dos ejemplos. Está genial. Espero que con estos ejemplos quizá ya no veas tan complicado utilizar Lens Studio o SparkR. Recuerda que un punto importante es el objetivo por el que creamos efectos de realidad aumentada. Eso depende de tu cliente, tu idea creativa y las oportunidades que te ofrecen las herramientas. Te recomiendo que no dejes de explorar ni experimentar. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.